Buenas tardes a todos. En este video vamos a entender un poco sobre la trigonometría y cómo se aplica esta ingeniería civil. En este vamos a tratar temas sobre trigonometría y también vamos a demostrarles cómo en la vida cotidiana se pueden aplicar. Mi compañero les va a hablar un poco más sobre este tema. Bueno, en el próximo video se procederá a hablar sobre los conceptos básicos de la trigonometría y sus aplicaciones en la ingeniería civil. La trigonometría es la parte de las matemáticas que trata de la resolución de triángulos por medio del cálculo. La resolución de triángulos consiste en la determinación de los elementos desconocidos en función de los que se conocen. La geometría nos enseña a construir los triángulos con los tres datos dados que contengan las incógnitas. En cambio, la trigonometría nos permite calcular los valores desconocidos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la trigonometría del espacio. La trigonometría nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y se establecen por medio de triángulos, circunferencias y otros. La trigonometría en la vida real es muy utilizada, ya que podemos medir alturas o distancias, realizar medición de ángulos, entre otras. Sirve para medir la distancia que hay desde cierto punto a otro, empleando ciertos elementos como un triángulo escaleno, isósceles y de cualquier tipo. Ayuda también para resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana y de otros campos del conocimiento científico. ¿Cómo usar la trigonometría en ingeniería? La trigonometría no es solo un tema que se debe estudiar en un aula, sin aplicaciones prácticas en el mundo real. Los ingenieros de diversos tipos utilizan los fundamentos de la trigonometría para construir estructuras, sistemas, diseñar puentes y resolver problemas científicos. Aplicaciones de la trigonometría en la vida real. Las matemáticas mejoran el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas. Proporciona una perspectiva de los acontecimientos de la vida real. La trigonometría es una rama de las matemáticas que se ocupa de triángulos, círculos, ondas y oscilaciones. La trigonometría consta de una serie de fórmulas que se ocupan de la longitud y los ángulos en un triángulo rectángulo. La trigonometría significa el estudio del triángulo. También se utiliza para encontrar los ángulos de un triángulo cuando las longitudes de los lados son conocidos, o la búsqueda de las longitudes de dos lados cuando los ángulos y una de las longitudes de sus lados son conocidos. Una vez que todas las medidas del triángulo o estructura son conocidos, el ingeniero puede empezar a construir y definir el alcance del proyecto que está llevando a cabo. La ingeniería. La ingeniería es la actividad de transformar el conocimiento en algo práctico. Otra característica que define a la ingeniería es la aplicación de los conocimientos científicos a la invención o perfeccionamiento de nuevas técnicas. Es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas al desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de estructuras, tanto físicas como teóricas, para la resolución de problemas que afecten a la actividad cotidiana de la sociedad. Bueno, como mi compañero se estaba explicando, la trigonometría es fundamental para nuestras vidas. En este caso voy a hablar de dos temas puntuales que se aplican para la ingeniería civil. Uno de ellos es las parábolas que hay en los puentes y otro es los nodos que se aplican para las estructuras. En el tema de las parábolas es fundamental. Esto se creó en la antigua Grecia. Este sistema hace que las cargas hagan un empuje hacia los apoyos laterales y esto hace que se apoye, que la carga vaya en forma vertical y la carga también vaya en forma horizontal. Eso es un apoyo muy grande para que para que las estructuras se puedan mantener estables.
También hay otro tipo de parábolas en los puentes. En los puentes colgantes, como pueden ver en esta imagen, en los puentes colgantes se aplica parábolas para los cables de tensión, porque de esta forma son estables y pueden redirigir todos los tipos de cargas hacia los dos ejes y no se quede en uno solo. También, como les mencioné, quiero tratar el tema de los nodos. En los nodos nosotros tenemos triángulos y estos nosotros podemos calcular las fuerzas a través de trigonometría. Tal vez se pregunten cómo. En este caso nosotros vamos a aplicar, como pueden observar, tenemos un nodo que se sostiene sobre un apoyo fijo en un lateral y un apoyo móvil en el otro lateral. En este caso nosotros podemos demostrar, como en esta imagen, que se aplica trigonometría para calcular el ángulo necesario o específico para que las cargas vayan de una forma estable y se abaraten costos y tengamos una mayor resistencia, como pueden ver en esta imagen. Yeah. La trigonometría nos ayuda muchísimo para hacer nosotros las ecuaciones y los cálculos tanto de ángulos como parábolas rectas, para que tengan una mayor resistencia y nosotros podamos controlar esto. Como podrán observar, en esta parte de aquí voy a dejar una imagen de cómo se calcula la parábola perfecta para un puente a través de su foco y su directriz. Gracias. Como podemos observar, en este caso me he planteado un ejercicio en donde tenemos que calcular la distancia de las torres, que serían estas, en donde va a ir colgado un cable de un puente, que esta es la superficie por donde va a pasar el carro, estos son los cables y estas son las torres. Entonces yo tengo una longitud de 120 metros desde la una torre hasta la otra, y también tengo de dato que el punto más bajo de los cables es de 15 metros. Entonces para esto yo tengo que aplicar las fórmulas de la parábola. En este caso voy a utilizar la de x cuadrado porque en este tengo las distancias. Tengo x cuadrado como la fórmula es igual a un valor exacto de 4 y me piden la distancia del foco. Mi foco, y esto multiplicado por mi y. Mi foco va a ser la distancia que tengo desde el punto más abajo del cable hasta la directriz, que sería por donde va a pasar el carro. Entonces sería x cuadrado, que no tengo, es igual a 4 por los 15 multiplicado por y. Esto me resultará que es x cuadrado es igual a 60y. Entonces aquí se puede definir que tengo la ecuación, pero no tengo aún la distancia del foco, que se lo puedo plantear aquí por ahora. Sé que la distancia del foco va a ser 60 por la fórmula, pero en este caso a mí me piden la altura de las torres. Para hacer este cálculo solo tengo que sumar los 15 metros que tengo de la distancia del sol al cable más los 60 metros del foco, que me da igual a 75. La altura de las torres es igual a 75 metros. Listo. En este caso, para la representación de un nodo, solo me he planteado la parte inicial de un nodo. En este caso, tomo la parte izquierda, en donde es un apoyo fijo. Entonces, este va a tener valores en X y en Y. Para la resolución de estos ejercicios, nosotros tenemos que calcular los ángulos. En este caso, nosotros tenemos como conocimiento que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Nosotros podemos aplicar trigonometría de tal forma que si nosotros tenemos un valor de estos o un valor de este ángulo, nosotros podemos calcular la distancia existente en este con el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros de esta forma podemos calcular un ángulo preciso, y nosotros podemos también aplicar un conocimiento extra. ¿Qué es este? Que nosotros tenemos como conocimiento que
Dependiendo de hacia dónde vaya el ángulo o en qué eje lo tomemos, podemos multiplicar la fuerza por el seno o el coseno para de esta forma nosotros poder calcular la fuerza exacta que representa este, o en este caso este o este. Pero nosotros para mayor entendimiento podemos aplicar esto. ¿Cómo se aplica esto? Tomando en cuenta, en este caso, si yo me pongo un ángulo de 45 grados en esta parte de aquí, yo sé que mi fuerza va a ser la fuerza que sube de apoyo. Aquí se aplicaría de tal forma que fuerzas en Y van a ser igual a el apoyo que sube de la parte inferior, que sería AY, más la fuerza que ejecutará, pero en este caso como es de la parte superior hacia abajo, la tomamos como negativa, y esto va a ser la fuerza que tenga, que ejerza por el seno del ángulo que nosotros nos planteamos, que en este caso es 45 grados.